tal? Buenas noches. Hoy en los Constitucionalistas tenemos a Arturo González Cerón y a Nadelia Sánchez Gutiérrez, desde luego su host Rodrigo Galindo, como siempre, aquí, eh, aquí en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre el Fofo Márquez, vamos a hablar con abogados penalistas especializados en este caso para que nos cuenten exactamente dos cuestiones. Una sobre los tipos penales y la segunda es qué hubiera pasado si se hubiera ido con su otra defensa o también qué beneficios tendrá eh, dentro de su sentencia de 17 años, puede apelar, no puede apelar, acá acá discutiremos eso. Quédense con nosotros los próximos 15 minutos. Buenas noches. Hola, ¿Qué hola, ¿qué tal, tal? Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Como siempre es un Ya. gusto saludarlos. Y Entonces, brevemente, Rodrigo, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo fue el asunto, no? Sabemos que fue hace un año, que inicia con una discusión por un auto. Platícanos, Rodrigo. sí, el Fofo Márquez pues es un influencer muy famoso para nuestra audiencia de España, es un sujeto pues que se dedica a grabar, tenía TikToks, él decía que era millonario, demás. Llega un día en el Estado de México, a las afueras de la Ciudad de México, eh, tiene un percance vial con una señora mayor y termina golpeándola. Todo se ve en un video y desde ahí empieza su juicio que dura un año, que ahorita nos van a explicar en qué consistió ese juicio y finalmente lo sentencian a, entiendo, 17 años de prisión. Entonces, así quedó. ¿Algo más Sí, que quieran agregar? sí, pues mira, a mí lo que me gustaría preguntarle a Arturo, como especialista y maestro en Derecho Penal, es, eh, sabemos que se fue por el procedimiento tradicional y no se fue por un procedimiento abreviado. Tú, como especialista de la materia, ¿qué le hubieras recomendado a Fofo, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo, lugar? ¿Cuál hubiera sido tu recomendación, Arturo? Pues mira, aquí hay un tema importante. Una cuestión que es trascendente para este asunto es todo el contenido que tenía como influencer, que la verdad era como una persona misógina y muy soberbia, ¿no? De hecho, en una de sus declaraciones, estuve viendo en redes sociales, dijo que él siempre quería haber sido famoso porque todo lo demás ya lo tenía. Dinero, una vida económica resuelta, millonario, buen cuerpo, decía, las mujeres que quería. Entonces todo su contenido así era, ¿no? Eh, Aquí un tema importante es que es un tema meramente mediático, porque la verdad las redes sociales han funcionado como un tribunal de enjuiciamiento público, donde no estamos juzgando el hecho, sino también el previo a la persona, todas sus declaraciones, sus actitudes, sus videos. Recordemos que también tiene un video muy visto donde cierra una carretera en Jalisco importante con autos de lujo. Entonces, todos estos antecedentes mediáticamente influyen en lo que es su juicio. Ahora, respecto de la estrategia legal, obviamente como abogados todos podemos tener una opinión, pero creo yo que la mejor opción que tenía era la que tenía con su defensa Eric Rauda, que le mandamos un saludo, es muy buen abogado, la verdad. Y él tenía amparado en el auto de vinculación al proceso, seguramente se fue a la apelación ese asunto y estaba en amparo. Estando en amparo, este procedimiento no podía irse a juicio porque tenía que resolverse el amparo. Aquí todo el debate se da entre la clasificación jurídica, si es tentativa de feminicidio o son lesiones calificadas, pudiéramos decirlo. Entonces, como es mediático, pues la gente y el gobierno, la fiscalía, incluso los jueces están presionados por este tema. Y al ser tan mediático, le imponen una clasificación jurídica que en derecho, incluso hay muchos videos de abogados penalistas que coinciden en que no lo es. Si quieres, más adelantito lo explicamos, pero creo yo que esa era la vía jurídica más benéfica para él, porque arriesgarse al juicio como sucedió era que lo condenaran.
o incluso la otra opción era que tenía irse al procedimiento abreviado, que los años que enfrentaba eran de 40 a 70 años. Si se hubiera ido a un abreviado, lo hubieran condenado más o menos 20 años, pero en la etapa de ejecución penal poder obtener algún tipo de beneficio pasado ya algún tiempo en prisión. Esas eran las únicas vías que él tenía. Y disculpa, Arturo, dos preguntas. Uno, ¿qué crees que hubiera pasado entonces con el amparo contra la vinculación a proceso? ¿Crees que realmente sí el juzgado de distrito sí hubiera fallado a favor de él o también se hubieran tenido que hacer a una revisión? ¿Y por qué crees que la familia finalmente como cambia de defensa? Digo, Yo creo especulaciones, que pero... en la justicia federal sí hubiera habido una reclasificación, pero que incluso pudiera tener que llegar a un tribunal colegiado, porque el juez de distrito, pudiéramos decir, porque ser un asunto mediático, lo hubiera confirmado esa vinculación, pero en una revisión ante un tribunal colegiado hubiera cambiado la clasificación jurídica. Pero ¿qué significa esto? Tiempo, ¿no? Hubiera pasado a lo mejor 2, 3 años en prisión, pero obviamente, pues es evidente que él se desespera, es un tipo muy joven y quiso arriesgarse a juicio, sabiendo él que jurídicamente no es un feminicidio, pues se arriesgó, ¿no? Y ahí está el resultado. Ahora yo creo que le van a confirmar, se va a ir al amparo, pero no lo sé, aún así se arriesga. Se arriesga, ¿por qué? Porque si hubieran apelado y haberse ido al amparo, probablemente si lo confirmaran, probablemente todavía tenía la opción del juicio, ¿no? Es decir, de tajo cortó una posibilidad importante. Pero ahora él está bueno, ya debió en estos momentos haber realizado su recurso de apelación. Sí. Creo que existen los elementos, hablando jurídicamente, para poder reclasificar el delito. Yo creo que yo sí me iría por violaciones al procedimiento y desde mi punto muy particular creo que sí podría haber una reclasificación del delito. ¿Qué opinas al respecto? Pues reclasificación ya no hay, o sea, es dejar sin efectos esa sentencia y retrotraer el proceso hasta la vinculación para que pueda acceder a juicio, pero ya por lesiones, ¿no? No con tentativa de feminicidio. Es Ok. decir, se repetiría el juicio con una clasificación jurídica distinta, pero O sea, no, la reclasificación propiamente, hablando procesalmente, la hace el Ministerio Público. en la audiencia de vinculación. De vinculación a proceso o incluso en la audiencia de juicio en la etapa de alegatos. O sea, estamos hablando que ya no sería el momento procesal oportuno y que la posible violación a los derechos de Fofo sería una reposición de procedimiento. Sí, yo creo que sí, Ok. tendría que ser así. Ahorita, pues ni modo, tiene que agotar la apelación y tal vez el amparo directo, pero también va a ser muy largo, ¿no? Va a ser Pues muy largo. estaríamos hablando más o menos de un año, porque en lo que se resuelve el recurso de apelación, por los 6 meses, y vamos a ver cómo se resolvería el amparo, sí, aproximadamente un año. Entonces aquí también podríamos hablar de la importancia y esa parte del derecho de que hablamos de que el derecho va cambiando dependiendo del tiempo en el que vivimos. Y actualmente ya podemos decir que las redes sociales, todos los medios, como diría como se diría en el debate cuando iba Claudia Sheinbaum para jefa de gobierno, el Internet de las cosas, el Big Data, toda la influencia que tiene, inclusive hasta el momento en el que se puede dictar una sentencia, y lo estamos viendo como tal, digo, yo siendo mujer y feminista, porque también soy feminista, yo sí considero que no se trata de una tentativa de feminicidio, son lesiones, y creo que aquí es donde resalta la importancia de los medios de comunicación. No sé qué quieran opinar ustedes al respecto. Claro, no, o sea, lo vuelvo a repetir, las redes sociales en este caso funcionaron como un tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Donde a mí me queda claro que el hecho que cometió no es cosa menor,
pero los tipos penales, en particular en el Estado de México, las lesiones, pues ponen en el bien jurídico tutelado son la integridad física, ¿no? Pero Claro, el delito de feminicidio es un tipo penal que no solo protege la integridad física, sino va más allá, porque protege la dignidad de las víctimas y protege el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, tiene más factores. El bien jurídico tutelado es diverso, ¿no? Acapara más cuestiones. Por eso yo les decía, ¿por qué la gente se confunde, creo yo? Porque no tienen en el ideario en qué consiste el feminicidio y las lesiones. Pues, las lesiones, pues básicamente es la integridad física, ¿no? Pero el delito de feminicidio tiene otra cuestión. No nada más protege la vida, sino la dignidad, ¿no? Si me permiten, voy a leer rápidamente las fracciones, porque es infringir una violencia en razón del género. Y entender esta situación en razón, la violencia en razón de género, hay una cuestión importante. Es infringir violencia a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Eh, que para fines prácticos, para los juzgadores, la perspectiva de género es una herramienta adicional al análisis jurídico. Porque miren, les voy a poner un ejemplo, son 8 fracciones. Eh, por ejemplo, la fracción 2 que hay antecedentes de que a la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infamantes. ¿Qué pudiera ser una lesión infamante, no? Ustedes han visto y hay varios reportes en noticias, por ejemplo, de mujeres que han sido mutiladas en los senos o puesto marcas con palabras que denotan odio hacia las mujeres. Eso sí tiene que ver con un feminicidio, porque está atentando no solo con la integridad física, sino con la dignidad de la mujer, ¿no? Por ejemplo, la fracción primera, que la víctima presente violencia sexual. En este caso, nada, o sea, ni siquiera hubo tocamientos, se ve que la golpea y le da de patadas. Digo, no es cosa menor, tampoco lo estoy defendiendo, pero jurídicamente no encuadran en estas hipótesis. Porque recordemos también que un principio del derecho penal es la congruencia entre la descripción típica y el hecho que se está valorando, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, que haya mutilación total o parcial de los genitales, de los senos, que atente a la dignidad de la persona porque el cuerpo fue expuesto públicamente. Hemos visto muchas veces que, por ejemplo, novios o esposos dejan los cuerpos de sus parejas exhibiéndolos en la calle, en un puente. Entonces son variantes que sí son distinguibles entre lesiones y el feminicidio. Oye, Creo Arturo, y en ese sentido, por ejemplo, lo que se conoce comúnmente como un mal golpe, digamos, que se decía mucho ahí, que un mal golpe de él que sabía artes marciales y boxeaba además, pudiera, digamos, ocasionar eh, posteriormente, pues sí, unas lesiones que pudieran llevar al fallecimiento, a la muerte de la Pues víctima. serían lesiones agravadas. Es, por ejemplo, un boxeador que tiene cercado, golpea a cualquier cristiano en la calle, pues lo único que va a hacer es que se agrava la penalidad que le pudieran imponer por el alto grado, la diferencia en el conocimiento de saber golpear, de un luchador imponer una llave, sometimiento, etcétera, son agravantes, pero quise ser más específico para que la gente pudiera entender por qué no se pudiera encuadrar el feminicidio con lesiones, porque el feminicidio denota que debe de haber antecedentes de violencia, incluso antecedentes de haber tenido una relación sentimental, o que en el resultado o durante el cometimiento del feminicidio haya cierto ensañamiento con la mujer, ¿no? Como ya les vuelvo a repetir, que haya marcas, que le corten los senos, los genitales, que haya exposición pública del cuerpo, que genere miedo o, sí, o estrés en la sociedad, ¿no?
Entonces aquí es el claro ejemplo como existía, yo creo que parte de esta inmediatez de las redes sociales y todo, pues se trató de exhibir en todo momento que Fofo era un misógino, que no tenemos duda, porque sí, sí es evidente, ¿no? De sus antecedentes sociales, su interacción en las redes, pero definitivamente estamos hablando de lesiones y no de feminicidio. Veamos qué va a pasar próximamente una vez que agote el recurso de apelación, obtenga sentencia y pues obviamente, generalmente digo, como abogados sabemos que la apelación va a confirmar la sentencia del juez de primera instancia, porque siempre pasa, así es la justicia en México, desafortunadamente, rara vez se obtiene un resultado en apelación diferente, va a tener que acudir al juicio de amparo y ahí ver si efectivamente, como estamos adelantando en este momento, existen violaciones al procedimiento. Sus conclusiones, amigos. Duda y conclusiones, porque yo creo que Sí. va a ser muy interesante esto que pase en los siguientes, en los siguientes meses. Ya hablamos de las posibilidades, pero ahora dos preguntas que serían mi última participación para cerrar, para Arturo. La primera es haciendo matemáticas, regresando un poquito al tema del procedimiento abreviado. Entiendo que la penalidad son de 20 a 40 años, pero al ser tentativa disminuye y disminuiría todo, ¿cierto? Y la otra pregunta es, la, la tortura que se le pudo ver o los malos tratos de los custodios en un video que salió reciente, ¿podrían cambiar el resultado? Bueno, tan es así que la pena mínima que enfrentaba el tipo penal son 40 años. Esa era la mínima. Por A ser la un delito mínima. total, le disminuyó bastante, que fueron 17 años, 6 meses. Ahora, en cuanto a los videos que han circulado, pues no le va a afectar ni le va a beneficiar. Simplemente la sentencia ahí queda. Lo que va a pasar es que se van a investigar a los servidores públicos que participaron y quién está detrás de todo esto, ¿no? Porque pareciera que mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista es que alguien seguramente externo a la prisión, pues quiere lesionarlo, quiere hacerle pagar de otra manera lo que está sucediendo. Pues estos videos, pues es muestra de que le está pasando muy mal, ¿no? Eh, Sabemos que hay mucha gente que le quisiera hacer daño, pero pues así está. Lo único que va a pasar con él es que se va a investigar a los servidores públicos que han intervenido y ya, pero no le va a beneficiar en nada, ¿eh? Ni le va a No, afectar. no podría, entonces su defensa, por ejemplo, no podría en este caso, tengo entendido que invocar el protocolo de Estambul. Sí, pero el protocolo de Estambul se le da a la gente que es torturada generalmente para autoincriminarse. Él no se está autoincriminando ni nada, ¿no? O sea, se puede decir que la tortura es antes o durante el proceso. Aquí ya fue sentenciado. El proceso ya pasó. Eso, pues no, nada más se le va a abrir una carpeta de investigación y se le va a tratar como víctima, pero en el proceso no va a influir en nada. Muy bien, Muchas gracias. pues Sí, hecho, muchas gracias. fíjense, aquí yo quiero dejar como reflexión es que dado las redes sociales, al derecho se le está usando como un instrumento político y no jurídico. ¿Y por qué político? Porque las autoridades están dando a conocer que el Estado garante de las personas que tiene el monopolio punitivo está haciendo sentencias ejemplares, ¿no? Que a lo mejor están fuera del derecho o de la legalidad, mejor dicho, pero son sentencias que pudieran ser un ejemplo para los demás. Es decir, no se te ocurra ni siquiera golpear a una mujer porque la tentativa de feminicidio te puede quedar, te puede encuadrar, pero pues sale de toda lógica jurídica, ¿no? Claro. Y a mí mi reflexión es que la verdad, atendiendo a que el sistema de derecho penal, en este caso, la Procuración de Justicia
no funciona, pues el único recurso que tiene el Estado es poner estas sentencias ejemplares, pero no apegadas a derecho. Esa es mi reflexión. Y pues tenemos este sistema de justicia que tiene sus errores, que pudiera estar mal, pero yo le auguro que va a estar peor, porque vamos a tener jueces en un futuro próximo sin carrera judicial, solamente con tener 2 cartas de recomendación de vecinos y tener mínimo derecho. Entonces díganme ustedes si con estos jueces con carrera judicial podemos ver este tipo de sentencias sui generis, no me imagino cómo va a estar en un futuro. Y oficiales judiciales ya sin ser abogados. Pues muchas gracias a los dos. Ya saben que se les manda un abrazo, se les agradece mucho su participación y estamos para la próxima. Y Muchas gracias a comenten, todos. comenten en sus países si han tenido sentencias así similares, si han tenido casos de influencers similares, comenten qué opinen y bueno, aquí déjenos sus opiniones que siempre serán leídas y contestadas. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Bye.